Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Bienvenidos seáis todos a este lugar santo, en donde la Reina de los Cielos posó sus pies en este mismo lugar donde está la sagrada imagen de Nuestra Señora. Y damos la bienvenida especialmente hoy al grupo de la parroquia de Torre de Benagalbón, en el Rincón de la Victoria, en Málaga, España, y a las mujeres trabajadoras cristianas de Acción Católica en Orihuela, Alicante, España. Fíjate, oh Dios, escudo nuestro, y mira el rostro de tu ungido, porque vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y la verdad de Jesucristo el Señor estén siempre con todos vosotros. En este día de gozo en que los cristianos en el mundo entero celebramos la resurrección de Cristo en la Pascua semanal que es el domingo, reconozcamos nuestros pecados para con Cristo morir al viejo Adán y resucitar a la vida de los hijos de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios. Y Dios Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde la ternura de tu amor en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas, que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. En aquellos días los dignatarios dijeron al rey: hay que condenar a muerte a ese Jeremías, pues con semejantes discursos está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y al resto de la gente. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Respondió el rey Sedecías: ahí lo tenéis en vuestras manos. Nada puedo hacer yo contra vosotros. Ellos se apoderaron de Jeremías y lo metieron en el aljibe de Malquías, príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. Jeremías se hundió en el lodo del fondo, pues el aljibe no tenía agua. Ebed-melech abandonó el palacio, fue al rey y le dijo: mi rey y señor, esos hombres han tratado injustamente al profeta Jeremías al arrojarlo al aljibe, donde sin duda morirá de hambre, pues no queda pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó a Ebed-melech, el cusista: toma 3 hombres a tu mando y sacad al profeta Jeremías del aljibe antes de que muera. Palabra de Dios. Señor, date prisa en socorrerme. Señor, date prisa en socorrerme. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Señor, date prisa en socorrerme. Me levanto de la fosa fatal, de la charca fangosa. Afianzo mis pies sobre roca y aseguro mis pasos. Señor, date prisa en socorrerme. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos al verlo quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Señor, date prisa en socorrerme. Yo soy pobre y desgraciado, pero el Señor se cuida de mí. Tú eres mi auxilio y mi liberación. Dios mío, no tardes. Señor, date prisa en socorrerme. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, quien en lugar del gozo inmediato soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recordad al que soportó tal oposición de los pecadores, y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea
contra el pecado. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y ay, qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre con el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando era estudiante en la universidad tenía un profesor que era de Malta, un sacerdote, y recuerdo que nos decía que para preparar la homilía, sobre todo la del domingo, pues había que prepararla en primer lugar con la palabra de Dios y sin hacer abstracción de la realidad en la que vivimos. O sea, coger la palabra de Dios y también la prensa del día, o al menos la noticia del día. ¿Y por qué digo esto? Me decía un amigo en estos días, hablando con él, dice: ¿cómo está el verano? Tenemos un verano candente. Y otro amigo italiano, hablando estos días con él, también me decía exactamente lo mismo. Dice: aquí en Italia, pues todos los problemas que hay. ¿Os habéis enterado estos días del famoso barco que en Italia no lo quieren recibir, que al final parece que Europa ha aceptado recibir a estos del Open Arms? Y la opinión pública dividida, un ministro italiano diciendo de que hay que cerrar los puertos, que no hay que recibir a esta pobre gente. Y resulta que nosotros, de España, peleados, enfrentados, la autoridad, porque unos dicen que hay que recibirles y otros que no, y es que nos hemos olvidado de lo más esencial para el cristiano, de que Jesús mismo nos lo dice, que acojamos: venid benditos de mi Padre, porque era peregrino, porque estaba de viaje y me acogisteis. Los más nobles y esenciales sentimientos que brotan del corazón del hombre, de la humanidad. Me decía otro amigo: pero es que no se puede ir por ahí diciendo que hay que crear fronteras o cerrar fronteras y levantar muros. Y es que las naciones nacen, crecen y se desarrollan, los estados nacionales y también el amor a la patria, con fronteras. Entonces,
¿A qué profeta escuchamos? Hoy surgen profetas por doquier y muchos de ellos voces autorizadas. ¿Habéis escuchado la primera lectura de hoy, el profeta Jeremías? Que en nombre de Dios ya podemos discernir quiénes son los profetas, los que hablan de Dios, no los que hablan de la ecología, no los que hablan de la inmigración, no los que hablan de soluciones temporales en este mundo, los que en primer lugar hablan de Dios y en nombre de Dios. Y ahí tenemos criterios básicos para discernir quiénes son los auténticos profetas de Dios en nuestro tiempo, porque hay muchos, abundan, y algunos incluso con autoridad eclesiástica. Y es que el profeta comienza a decirle al pueblo, el profeta Jeremías, que peligraba la identidad de la nación. No nos olvidemos que el pueblo judío era numeroso, pero en tiempos del profeta Jeremías queda totalmente reducido a lo que hoy conocemos, Jerusalén y sus alrededores. La amenaza por un lado de los egipcios, la amenaza de los pueblos babilónicos. De hecho, el templo de Jerusalén será destruido después del 60 de la era cristiana. Y un poco, pues, será el síntoma de lo que era la nación judía después de la muerte y resurrección de Cristo. Una nación totalmente disgregada. La nación que Dios escogió como heredad y que Dios protegió de las amenazas enemigas cuando el pueblo era fiel. Atención, ¿eh? De hecho, el Señor permitió que fueran perseguidos por muchos pueblos y diezmados por la infidelidad del pueblo de Israel. Y es que hoy, cuando vemos el panorama de nuestra Europa o el panorama del mundo, cuando contemplamos la noticia de todo lo que está sucediendo, pues en Oriente, aquí en Occidente, las divisiones que hay, no podemos hacer abstracción de la realidad. El cristiano no debe negar la realidad. No debemos vivir en una realidad totalmente espiritualizada, porque eso Dios no lo quiere. Dios quiere que contemplemos la realidad y hagamos lo que está en nuestras manos para cambiarla. Y el profeta, no sé si habéis escuchado, dice que por denunciar lo que pasaba en el pueblo de Israel, profeta de desventuras, este hombre no nos interesa. Este hombre desanima a nuestro ejército, desanima a nuestra nación. Es lo que decían y lo que dicen de los profetas hoy en día. ¿Y sabéis cuál es la suerte del profeta? Pues lo hemos escuchado. En el fango de un pozo de agua, en una cisterna. Una cisterna que había sido creada para contener el agua de la vida que hemos recibido en el bautismo, el agua de la vida en los sacramentos, el agua de la vida en la palabra de Dios. Pero sin embargo el profeta pues es echado en ese pozo, en el fango, cuando ya no existe el agua de la vida, cuando no existe la primera ilusión. ¿Os acordáis del libro del Apocalipsis? Tengo contra ti a una de las iglesias que has perdido el primer amor, has perdido la ilusión. Podemos decirlo hoy y tenemos que decirlo muchas veces con valentía de la iglesia en la que vivimos. Parece que estamos perdiendo la capacidad de evangelizar, de llevar la verdad. ¿Cuántos hay que saben contagiar del amor de Cristo a los demás? He venido al mundo, he venido a esta tierra, dice Jesús en el Evangelio, a traer el fuego. ¿Pero qué fuego? Si luego dirá el Señor, es que a partir de ahora en una misma familia va a estar en contra un padre contra la hija y el hijo contra el padre y entre los hermanos. Si ni siquiera en una parroquia nos ponemos de acuerdo muchas veces, y ni hablar de las familias. Si es que hoy en día saca sencillamente el tema de la inmigración y se eriza la piel de muchos, unos a favor, otros en contra. Si es que hemos cambiado muchas veces a Cristo en la propia iglesia por valores cristianos, pero sin Cristo, como diría Romano Guardini, aquel teólogo ítalo-alemán,
que ya tenía una visión del futuro de la Iglesia y del mundo, y estamos hablando hace 50 o 60 años atrás, y que decía: el problema está en que en el futuro el mundo vivirá de lo que ha dejado el cristianismo, de los valores, como aquellas plantas que crecen en los árboles, esas plantas que largan las raíces en los árboles y viven de la humedad de la corteza, pero no tienen tierra, no tienen el humus y viven parásitas. El mundo vivirá en el futuro, decía este teólogo ítalo-alemán, de los valores de Cristo, pero sin Cristo, porque hemos cambiado a Cristo y lo estamos cambiando, porque nos hemos olvidado y nos olvidamos del mensaje del Señor en el Evangelio. Y repito, hoy se habla de ecología, hoy se habla de una religión universal, de respetar al otro, te dicen, respeta al otro, no lo trates de convencer. ¿Os suena, no? Lo escuchamos continuamente. Y estamos dejando de lado a Cristo y vivimos esa realidad. Son tiempos de profetas. Yo recuerdo cuando era estudiante, vivía todavía aquel gran cardenal, uno de los profetas auténticos enviados por Dios, el cardenal Giacomo Biffi, que en una de las predicaciones de la Cuaresma al Papa Juan Pablo II y a los obispos y cardenales que trabajaban en el Vaticano, les decía el cardenal valientemente, hablando de los tiempos futuros, que da la impresión, como ya decía Pío XII, que estamos ya caminando en ellos, que el anticristo, ese sistema, algunos hablan de una persona, otros de una ideología, un sistema instaurado en este mundo contrario a Cristo, el anticristo sería ecologista, ecumenista, pacifista. ¿Os suena? Todo lo contrario al Espíritu de Cristo. He venido a traer el fuego de la verdad. Hoy en día no se habla más de la verdad del Evangelio. Hoy en día, lo que decía hace un momento, se habla más de respetar al otro, como si el id y evangelizad y predicad la verdad y el que crea se salvará, pues ya no está más de moda, porque hay que dejar el espacio del otro y no invadirlo, porque si tú tratas de convencerlo al otro, pues no estás respetando su privacidad, sus derechos, su religión. No hacer proselitismo, te dicen hoy en día, ¿no? Qué triste. Y para eso yo creo que hace 100 años, hoy ya estamos celebrando, hoy por la tarde, pues una de las apariciones de Nuestra Señora, que no se apareció el 13 de agosto, como cada 13 lo había prometido a los niños, y se apareció allí en Baliños, cerca de donde los niños vivían, porque los niños estaban en la cárcel. El 13, el día que la Virgen los había citado aquí, estaban en la cárcel, y entonces en aquel lugar bendito, no sé si quizás muchos de vosotros habéis estado allí, pues mientras los niños jugaban y estaban con sus ovejas, porque eran sencillos, eran pastores, allí se apareció la Virgen un 19 de agosto. Mañana celebraremos, ya aquí en Fátima, la tarde del día anterior, es tradición que se celebra la aparición de la Virgen. Y en ese lugar, la Virgen, que dice Sor Lucía en las memorias, que os recomiendo vivamente que las leáis, porque ese es el mensaje de Dios, no el mensaje que nos tratan de convencer hoy en día. El mensaje de la Virgen que sigue vigente hasta nuestros días. Y la Virgen triste, dice Sor Lucía, que nunca sonrió, porque estaba preocupada por la salvación eterna de los hombres. Eso es lo que le preocupa a Dios en primer lugar. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros los cristianos. Que seamos testigos de la verdad y del amor de Dios, anunciando, como dice el apóstol, a tiempo y a destiempo, lo que a muchos hoy en día no les gusta escuchar. Y la Virgen, las pocas veces que habló con los niños,
les dijo pues palabras muy sencillas, sintéticas, sintetizó el mensaje de Dios, porque es profetiza de Dios, vino no en nombre propio, sino a hablar en nombre de Dios, mensajera de Dios. Y la Virgen llorando, ¿cuántas veces la Virgen a lo largo de la historia se ha presentado a los sencillos, a los humildes, pues llorando lágrimas de tristeza porque los hijos van por el camino de la perdición, como les dice a los pastorcitos allí en Baliños, donde está la imagen de ella en el lugar de la aparición? ¿Cuántos van al infierno? Hoy en día no se habla del infierno. Si tú le hablas a los niños en las catequesis del infierno, sencillamente con las mismas palabras que la Virgen les catequizó a estos humildes pastores, te denuncian. Al servidor lo denunciaron a la autoridad de mi diócesis. Sencillamente utilizando las mismas palabras de la Virgen, las mismas palabras del Evangelio. Y Nuestra Señora les dijo a estos niños: mirad, muchas almas van al infierno porque no tienen quien rece por ellas, porque no tienen quien ofrezca sacrificio, penitencias y oraciones por la conversión de los pecadores. En este mundo tan dividido, en esta sociedad tan particular en la que nos toca vivir, el mensaje de Nuestra Señora de hace 100 años sigue vigente y es apremiante. En primer lugar, amar a Dios. Dios, le decía la Virgen a los niños, está muy ofendido por los pecados de los hombres. Y estamos hablando hace 100 años, cuando las sociedades eran más cristianas, cuando se vivía en familia la fe, cuando se transmitía la fe, cuando se rezaba en familia. Rezad, consolad al corazón de Dios que está muy ofendido. Y este niño pequeño que era Francisco comprendió perfectamente el mensaje y se alejaba de sus primas y de su hermana y buscaba ratitos de silencio. Era un alma contemplativa. Y San Francisco Marto, pues cuando Lucía se acercaba a él y le preguntaba: ¿qué haces en la soledad? Dice: rezando, porque Dios es muy bueno, porque Dios está triste, porque yo quiero consolar al corazón de Dios que está triste por los pecados de los hombres. Este es el mensaje de Fátima, el de la penitencia, el de la conversión, el de la oración, porque solamente quien reza, solamente quien adora, solamente quien reconoce la grandeza de Dios, solamente los humildes son capaces de ser amigos fuertes de Dios, como decía Santa Teresa de Jesús. Solamente aquellos que se llenan de Dios son capaces de incendiar el mundo, pero no con violencia, sino con amor, con el fuego del amor de Dios. He venido a traer fuego sobre la tierra y yo desearía que este fuego arda, decía Jesús en el Evangelio de hoy. Y hoy, cuando leía este Evangelio para preparar la homilía, me venían en mente que en el 1500, en aquella ciudad de Roma, pues tan olvidada y tan pequeña que ni se compara a lo que es ahora, pues ni lo que fue la Roma imperial, un español, San Ignacio de Loyola, allá por el 1500, con 12 discípulos, como los de Jesús, quería salir a evangelizar el mundo. Había fundado ya la Compañía de Jesús, tenía el afecto del Papa, el aprecio del Papa, y él mismo quería salir de Roma a evangelizar, y por obediencia no lo hizo. El Papa le pedía que se mantenga en Roma para ser su consejero. Y entonces él cogió a los otros discípulos, que eran solamente 12 los primeros jesuitas, y les dijo: id y incendiad el mundo, id e incendiad el mundo. ¿Incendiarlo de qué? Del amor de Cristo, de la pasión por la verdad, de la pasión para que todo el mundo crea, como dice San Pablo, y en Cristo llegue al conocimiento de la verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Profesamos nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la unidad de la Santa Iglesia de Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Hermanos, con el corazón y con toda el alma, pidamos al Señor que escuche nuestra humilde oración. Por la Iglesia Inmaculada del Dios verdadero, extendida por todo el universo, pidamos la plenitud del amor de Dios. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por los que rigen los destinos de los pueblos e influyen en la paz del mundo, pidamos el espíritu de justicia. Te rogamos, óyenos. Por los que son víctimas de la debilidad humana, del odio y de la envidia, y de los innumerables errores del mundo, roguemos al Redentor misericordioso. Te rogamos, óyenos. Por los ausentes y los encarcelados, por los débiles y oprimidos, y por los justos que sufren persecución, roguemos a Jesús el Salvador. Te rogamos, óyenos. Por los aquí reunidos en la casa de Dios, invocamos al Señor de la Gloria. Te rogamos, óyenos. Por los que reclaman con fidelidad la palabra de la salvación, pidamos la sabiduría del Hijo de Dios. Te Te rogamos, óyenos. Padre de bondad y Dios de todo consuelo, que tanto amaste al mundo que le diste a tu Hijo unigénito, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, nuestras ofrendas, en las que vas a realizar un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste,
merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracia al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría y diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, y eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y volvió a dar gracia y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Miguel, y oramos también por todos nuestros fieles difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque somos en verdad hijos amados por Dios, oremos juntos y desde el corazón la misma oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a ti, que Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa.
Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida. Un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te ofrecí mi vida y la aceptaste. Llenas de gozo mi pobre corazón, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo.
Oremos. Vamos ahora a bendecir los objetos religiosos. Oremos. Bendito seas, Señor, fuente y origen de todas las bendiciones, que siempre promueves la piedad sincera en tus fieles, por la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto. Asiste benignamente a tus siervos y haz que, llevando consigo estos símbolos de fe y de piedad, que vayan a ser transformados en imagen de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Oremos. Después de haber participado de Cristo por estos sacramentos, imploramos humildemente tu misericordia, Señor, para que, configurados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mirad, la Virgen, pues, le dijo a Sor Lucía, yo no tengo un ordenador aquí, no recuerdo si fue en Tui, pero cuando ella estaba aún con las Doroteas, antes de hacerse carmelita de clausura, pues les dijo al sacerdote que tomaba la declaración para la beatificación de sus primos, Francisco y Jacinta, es voluntad de Dios, Dios lo quiere, que se establezca en el mundo la devoción al corazón inmaculado de María. Y le dijo además que sería la última medicina para el mundo. No sé si lo habéis leído, buscadlo, es interesante este diálogo. Luego ya no le dejaron hablar a ella sobre el tema de Fátima. Fueron sus últimas palabras, alrededor, si no me equivoco, de los años 50. Y diga, Padre, le insistía al sacerdote Sor Lucía, diga, Padre, que es la última medicina que Dios manda al mundo, la de la devoción y consagración al corazón inmaculado de María. Y decía humildemente, si es la última, porque así me lo ha dicho la Virgen, quiere decir que no hay más medicinas, que es la última solución que Dios le manda a este mundo para alcanzar la paz y la salvación. Por eso nos vamos a consagrar todos con esa oración tan sencilla que muchas veces nos la han enseñado de niños. Yo os animo a los padres que consagréis a vuestros hijos al corazón inmaculado de María, signo seguro de protección. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Podéis ir en paz. Salve Virgen Santa, estrella que guía, Madre de la Iglesia, oh Virgen María. Ave, ave, ave María. Rezad por el Papa, rezad por la Iglesia, por los pecadores, haced penitencia. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Procuremos retirarnos en silencio para mantener aquí en la capilla de las apariciones este ambiente de recogimiento y oración. Muchas gracias.